¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las polémicas intelectuales más fascinantes, digamos, del siglo XX. Todo arrancó con un libro que fue una verdadera bomba, Imposturas intelectuales. Prepárense, porque vamos a explorar una batalla de ideas con todas las letras, la ciencia contra el abuso de la jerga y esa idea un poco posmoderna de que todo vale. A ver, arranquemos con la pregunta que lo empezó todo, ¿no? ¿Es posible que un texto lleno de jerga absurda, usando términos científicos así, medio al voleo, pueda pasar como un artículo académico serio? O sea, ¿una revista prestigiosa podría llegar a publicar algo que, en el fondo, no dice absolutamente nada? Bueno, la respuesta, por más increíble que parezca, fue que sí. En 1996, el físico Alan Sokal no solo demostró que era posible, sino que lo hizo a propósito. Fue una especie de broma académica que terminó convirtiéndose en un escándalo internacional y que, de paso, sacudió los cimientos de cierto pensamiento posmoderno. Bien, vamos a ver los detalles de este plan, de cómo se fue armando lo que muchos terminaron llamando el engaño del siglo. El plan de Sokal fue básicamente un caballo de Troya intelectual. Se sentó, escribió un artículo que era una parodia de principio a fin, lleno de cosas sin sentido, y lo mandó a Social Text, que en ese momento era una revista de referencia en estudios culturales. ¿El objetivo? Probar si usando mucha jerga complicada y citando a los autores de moda era suficiente para que le publicaran cualquier cosa. Y esta es la clase de joyitas que tenía el artículo. Agarraba citas de intelectuales famosos y las usaba para justificar ideas súper absurdas como esta. Que la gravedad o, no sé, la existencia de los átomos son en el fondo una construcción social. Pura cháchara, la verdad, pero envuelta en un lenguaje tan rebuscado que hasta podía sonar profundo. ¿Y qué pasó? Que la revista mordió el anzuelo. Compraron, lo publicaron sin siquiera mandárselo a un físico para que lo revise nada, justo en un número que estaba dedicado a las guerras de la ciencia. Obviamente, apenas salió a la calle, Sokal reveló todo el engaño en otra publicación y bueno, ahí se desató la tormenta. El debate saltó de los pasillos de la universidad a las portadas de los diarios, pero la broma fue solo el puntapié inicial. Con todo lo que había investigado para armar la parodia, Sokal se juntó con otro físico, Jim Brickmont, y juntos escribieron Imposturas intelectuales. Acá el objetivo ya no era la parodia, era hacer un diagnóstico serio del problema de fondo que su experimento había dejado al descubierto. Y acá nos metemos en el primer gran argumento del libro. Los autores le apuntan a lo que ellos llaman imposturas, o sea, el uso abusivo, superficial, de conceptos que vienen de la ciencia, pero metidos en las humanidades y las ciencias sociales. Lo que Sokal y Brickmont denuncian son, digamos, una serie de malos hábitos intelectuales. Por ejemplo, usar términos científicos como si fueran un adorno, sin tener la menor idea de qué significan. O tomar prestados conceptos de la física o de la matemática y llevarlos a la sociología o al psicoanálisis sin justificar por qué, porque eso serviría de algo. En resumen, es usar el lenguaje no para aclarar, sino para intimidar, para aparentar una profundidad que en realidad no está ahí. Para que se entienda mejor, vamos con un ejemplo bien concreto, la topología. Es una rama de la matemática. Una idea bastante famosa de la topología es que, para un topólogo, una taza de café y una dona son lo mismo, son equivalentes. ¿Por qué? Porque puedes transformar una en la otra deformándola, sin romperla ni pegarla. Es el estudio de las formas en su nivel más fundamental, digamos. Ahora, fíjense el salto mortal que hace acá el famoso psicoanalista Jacques Lacan. Afirma, así como si nada, que la estructura de una persona neurótica es exactamente la misma que la de un toro topológico, o sea, esa figura con forma de dona. Y aclara, no es una metáfora, es la estructura real. Entonces, Sokal y Brickmont hacen la pregunta del millón. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué aporta esta analogía matemática a entender la neurosis? ¿O es simplemente un intento de darle al psicoanálisis un prestigio científico que no se está ganando con evidencia, sino con palabras difíciles? Pero el abuso de la jerga es solo un síntoma. El libro después avanza hacia el problema de fondo, que es mucho más filosófico. El ataque a la idea misma de que existe una verdad objetiva. Esto se conoce como relativismo epistémico.
Es básicamente la idea de que la ciencia es solo un relato más. Una narración que no tiene más jerarquía que, no sé, un mito antiguo o una creencia personal. Para esta postura, la teoría de la evolución de Darwin y un mito de la creación están, en el fondo, al mismo nivel. Son solo historias diferentes. Acá se ven claritas las dos posturas enfrentadas. Por un lado, la visión más tradicional de la ciencia, que dice, bueno, buscamos entender una realidad que es objetiva, que está allá afuera, y lo hacemos con evidencia y lógica, sabiendo que nuestro conocimiento nunca es perfecto, siempre es provisorio. Y por otro lado, esta visión relativista radical, que sostiene que eso que llamamos verdad es en realidad un producto de la cultura y de las relaciones de poder, no un reflejo del mundo real. Para bajar esta discusión un poco a la tierra, Sokal lanzó un desafío con muchísima ironía. Dijo algo así como, invito a cualquiera que crea que las leyes de la física son meras convenciones sociales a que intente violarlas desde la ventana de mi departamento. Vivo en un piso 21. El punto es simple, pero es demoledor, ¿no? Hay una realidad que se nos impone, más allá de que creamos en ella o no. Ahora, es una buena pregunta. ¿Y todo esto qué importa? ¿Por qué dos físicos se meten en debates que son más de las humanidades? Bueno, la respuesta de Sokal y Brigmont es que esto no es solo un juego académico. Para ellos, la claridad y la razón son herramientas políticas fundamentales. Y este es un punto clave para entender el libro, de verdad. Sokal y Brigmont se identifican como gente de izquierda. Su argumento no es un ataque desde la derecha, para nada. Todo lo contrario, ellos sostienen que el pensamiento confuso y el relativismo son como un tiro en el pie para las causas progresistas. Esta cita del activista Michael Elbert lo resume de manera perfecta. Una cosa es estar en contra de la opresión y la injusticia social. Otra cosa muy distinta es estar en contra de la razón y de la ciencia. Confundir las dos cosas, dicen los autores, es un error garrafal para cualquiera que busque un mundo más justo. Y los peligros, advierten, son bien concretos. Primero, si todo es relativo, si no hay verdad objetiva, ¿con qué herramientas combatimos a los que niegan el cambio climático o a los que esparcen noticias falsas? Segundo, esta jerga que nadie entiende crea una élite intelectual que habla solo para sí misma, totalmente desconectada de los problemas de la gente. Y tercero, la gente común se cansa de los discursos oscuros, y ese hartazgo alimenta el antiintelectualismo, el desprecio por el conocimiento. Así llegamos al mensaje final del libro, que en realidad no es un ataque, sino todo lo contrario, es una defensa apasionada de la razón. Como dice esta cita del sociólogo Stanislav Andreevsky, es bastante simple. Pensar con claridad nos permite avanzar, nos da más conocimiento para entender y para transformar el mundo. La confusión de ideas, en cambio, nos deja dando vueltas en el mismo lugar, sin poder construir nada. En el fondo, de eso se trata el libro. Es un llamado a la honestidad intelectual, un recordatorio de que el lenguaje debería usarse para aclarar, no para oscurecer, y que las ideas tienen que ser rigurosas, no solo sonar impresionantes. Es una defensa del pensamiento claro, como una herramienta de construcción. Y cerramos con una pregunta que, varias décadas después, es quizá más relevante que nunca. En esta era de posverdad, de fake news, donde los hechos objetivos parecen algo negociable, ¿no será que el acto más revolucionario de todos es simplemente pensar con claridad, pedir evidencia y defender la razón? La discusión, como se ve, sigue más viva que nunca. Nos vemos en la próxima.